Este libro parte de la pregunta ¿cómo entender a la Ciudad de México a través de su materialidad? Es decir, no solo como un conjunto de edificios, calles o monumentos, ni como el contenedor de procesos sociales, sino como un territorio hecho de capas que se entrelazan en una historia de transformaciones, relaciones de poder, de destrucción y de reconstrucción constante. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto verles por aquí para la presentación de este hermoso libro, que bueno, ahorita mismo no está desplegado, pero esperemos que en unos minutos podamos tener algún ejemplar por aquí para que lo conozcan y vean qué precioso trabajo de edición se hizo con esta obra. El libro que nos convoca el día de hoy es Ciudad de México, 7 categorías materiales, y nos acompaña la autora del libro, una de las autoras del libro, María, bueno, no, sí, la autora. Bueno, coordinadora. La coordinadora, es cierto, la coordinadora del libro, María Moreno Carranco, y también nos acompaña José Ramón Ruiz Sánchez. Voy a presentar a María Moreno y le daré la palabra para que ella pues presente la obra. Muchas gracias y leo su breve semblanza. María Moreno Carranco es arquitecta por la UNAM y maestra y doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de California, Berkeley. Es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, donde imparte cursos sobre estudios urbanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesora invitada en la Facultad de Diseño Ambiental de UC Berkeley en 2015 y 2016 y en el Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad Técnica de Berlín en 2022 y 2023. Entre sus publicaciones recientes destacan los libros Public History in Mexico, Memories, Displacements and Inimacies en 2025, coeditado por Aquavi Andonón, Mario Barbosa y Maite Zubiaurre, Spaces of Fear, Bodies, Walls and Cities en 2021, coeditado con Greg Chrysler, y Mundos Habitados, Espacios de Arquitectura, Diseño y Música en la Ciudad de México, en coautoría con Rocío Guadarrama. Este libro es del 2020. Y esta línea me encanta. Prefiere los árboles a los semáforos y lo demuestra en su manera de habitar, pensar y enseñar la ciudad. Bienvenida, María. Gracias. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Dayanira. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Y bueno, yo fui una de las compiladoras de este libro de Ciudad de México, 7 categorías materiales. Y bueno, pues quiero agradecer a quienes hicieron posible el libro y todo el proceso de colaboración que lo acompañó, a la Mellon Foundation, cuyo generoso apoyo permitió desarrollar este proyecto de investigación y la publicación, al College of Environmental Design de la Universidad de California en Berkeley y al Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, por el diálogo constante y el trabajo conjunto, y a la Jefatura de Publicaciones por la organización de este evento. Muchas gracias. Sobre todo, mi más profundo agradecimiento a Greg Chrysler, que fue con quien coordiné el libro y quien desafortunadamente no puede estar hoy con nosotros, pero él fue quien inició todo este trabajo al invitarme a participar en la iniciativa Global Urban Humanities en UC Berkeley, hace casi 10 años. Finalmente, gracias a todas ustedes por acompañarnos hoy y por ser parte de esta conversación sobre una ciudad que a ratos nos maravilla y a otros ratos nos aplasta. Es un gusto estar aquí presentando este libro, Ciudad de México, 7 categorías materiales. Greg y yo lo coordinamos con un grupo interdisciplinario y busco ofrecer una lectura distinta sobre la ciudad que habitamos. Este libro parte de la pregunta ¿cómo entender a la Ciudad de México a través de su materialidad?
es decir, no solo como un conjunto de edificios, calles o monumentos, ni como el contenedor de procesos sociales, sino como un territorio hecho de capas que se entrelazan en una historia de transformaciones, relaciones de poder, de destrucción y de reconstrucción constante. Desde el inicio quisimos alejarnos de las narrativas totalizadoras que suelen representar a la Ciudad de México, de estos grandes procesos como la expansión urbana, la modernización o la desigualdad social. Ni tampoco queríamos hablar de ella desde procesos como la gentrificación o la segregación socioespacial. En su lugar, propusimos mirar lo concreto, lo cotidiano, lo material, aquello que guarda memoria en los suelos, en los muros y en los cuerpos y en los restos de la ciudad. El libro está organizado en 7 secciones, una por cada categoría material. Tenemos agua, tierra, concreto, pigmento, sangre, desechos y escombros. Cada una incluye 2 capítulos, un ensayo más extenso y una respuesta que puede ser un texto, un ensayo fotográfico, una obra pictórica que dialoga con el primero desde un ángulo distinto. Este formato dual fue muy importante para nosotros. Nos permitió articular distintas voces y métodos de investigación y mantener el carácter interdisciplinario del proyecto. Participaron historiadores, arquitectos, urbanistas, antropólogas, diseñadoras, artistas visuales y teóricos culturales. Desde el principio entendimos a la Ciudad de México como una ciudad en capas, como un palimpsesto. Cada época deja su huella sobre la anterior sin borrarlo completamente lo que está debajo. El suelo mismo de la ciudad es un archivo material. Bajo nuestras calles hay restos de calzadas prehispánicas, escombros coloniales, desechos modernos y ruinas del siglo XX. El agua, por ejemplo, es la capa fundacional de la ciudad. Aunque pareciera ausente, sigue ahí todos los días, determinando sus hundimientos, sus inundaciones, que este año parecía que no iban a terminar nunca, su fragilidad ante los sismos. La tierra, por su parte, es entendida como un producto profundamente humano, no un material inerte, sino una mezcla de historia, relaciones de poder y memoria. Y en las categorías posteriores, concreto y pigmento como las capas de la materialidad con la que está construida la ciudad, sangre como sus seres vivos y finalmente desechos y escombros como lo que queda. Y así vamos viendo cómo se materializan las interconexiones entre cuerpo, espacio y poder en distintos momentos históricos. El libro recorre una línea temporal amplia, desde los orígenes de Tenochtitlán hasta el presente neoliberal y postindustrial. Incluye una línea de tiempo de algunos de los eventos más relevantes para la ciudad, desde la fundación de Tenochtitlán hasta la presidencia de Claudia Sheinbaum. Me tardé muchísimo en hacer esa línea. Fue un trabajal. La conquista española transformó radicalmente el paisaje lacustre, drenando el lago y rellenando su subsuelo con los restos de lo destruido. Después, la modernización, los proyectos del siglo XX y los terremotos, en particular el de 1985, fueron dejando nuevas capas materiales, nuevos escombros y nuevas memorias. Nos interesaba subrayar que la historia urbana de la Ciudad de México no avanza de manera lineal, sino que está llena de interrupciones, desplazamientos y reapropiaciones. Los materiales de la ciudad, igual que sus habitantes, están en movimiento constante. Se hunden, se reciclan, se mezclan, reaparecen. El proceso de este libro fue también una experiencia de colaboración en capas. Comenzó con una serie de seminarios y talleres en los que fuimos definiendo las categorías materiales. La pregunta que más nos hacen es ¿por qué esas 7 y no alguna otra? Luego, cada autora o autor las trabajó desde su disciplina, desde su archivo, desde su práctica artística. Durante la edición fuimos tejiendo los capítulos para que las 7 categorías funcionaran no solo como temas, sino como formas de mirar la ciudad. Por ejemplo, en la sección de agua se exploraron tanto los antiguos sistemas hidráulicos mexicas como las actuales políticas de desabasto y contaminación. En tierra se habla de la explosión del Xitle, como el origen del Pedregal de San Ángel, y del arraigo a la tierra de los pueblos originarios. En concreto, analizamos la materialidad construida de la ciudad a partir de la autoconstrucción en las periferias, cómo contrastando con la modernidad del Museo de Antropología. En pigmento se abarca la apropiación política del color rosa mexicano y las flores. En sangre abordamos el cuerpo humano como una materia urbana, su vulnerabilidad, su racialización, su violencia.
Y finalmente, Desechos y escombros cierran el libro con una reflexión sobre la ciudad que produce y convive con sus restos y desperdicios, una ciudad que nunca termina de deshacerse y rehacerse. Conceptualmente, el proyecto se nutre de las discusiones del nuevo materialismo y las teorías contemporáneas del afecto y la agencia no humana. Esto significa que no solo observamos los materiales como cosas pasivas, sino como actores que también modelan las relaciones sociales, las emociones y la experiencia urbana. En este sentido, este libro busca ir más allá del análisis histórico arquitectónico tradicional, proponiendo una lectura estética, política y sensorial de la ciudad. La Ciudad de México es sin duda un lugar de contrastes. Es una metrópoli donde coexisten los templos mexicas, los edificios coloniales, el urbanismo del siglo XIX, los rascacielos de cristal y las extensas colonias populares, la riqueza y la precariedad, la modernidad y el derrumbe. Pero también es un laboratorio para pensar los futuros urbanos de América Latina. Con Ciudad de México, 7 categorías materiales, quisimos ofrecer un marco de lectura que no busque explicar a la ciudad, sino escucharla, sentirla y entender cómo sus materiales, los visibles y los invisibles, siguen contando su historia. El libro, en última instancia, es un homenaje a esta ciudad nuestra que resiste, que se hunde y se levanta y que guarda en cada capa una historia que nunca terminaremos de descubrir. Gracias. Muchas gracias, María. A continuación voy a presentar el texto de una participante, también una presentadora que tampoco nos pudo acompañar, pero amablemente nos comparte su texto. Entonces, la presento a ella y después les comparto su texto. Se trata de Maite Zubiaurre, de quien ya también hablé hace un momento. Es profesora en los departamentos de español y de alemán en YCLA. Y en su trabajo cinematográfico trata sobre migrantes, trabaja migración en el desierto de Arizona. Si quieres. Gracias. No. Bueno, entonces voy a leer el texto de Maite. Y Ciudad de México, 7 categorías materiales, compiladores María Moreno Carranco y Greg Chrysler, y es la presentación de Maite Zubiaurre. Ciudad de México, 7 categorías materiales, volumen editado por María Moreno Carranco y Greg Chrysler, es, en primer lugar, un libro que llama la atención por su hermosa portada y por su excelente trabajo de edición, con un diseño cuidado y elegante e ilustraciones a todo color. Viene muy a cuento hablar de la materialidad del volumen, puesto que esta, la materialidad o materia, es también su contenido. El índice se lee casi como un poema, porque en él se recitan y se condensan las cosas de las que está hecha una ciudad: agua, tierra, concreto, pigmento, sangre, desechos, escombros. El libro comienza con el agua, porque el agua es de fundamental importancia, material pero también simbólica y política. En el caso particular de la Ciudad de México, cuando la sofisticación del manejo de esta sustancia líquida por parte de la ciudad-estado azteca de Tenochtitlán dio paso a la desecación del lago durante la colonia española. No voy a hablar de todos los capítulos, porque no cabrían mis reflexiones en estas pocas páginas, pero sí de aquellos que más me han gustado o estimulado. Me ha resultado especialmente sugestivo, por ejemplo, y como parte de esta primera sucesión dedicada al agua, el de Isaac Vázquez Ávila, titulado Caminar en la gran ciudad. Se trata en este caso de un flaneur que practica el collage, como él mismo señala. En estas pinturas y collage fotográficos, así comienza el capítulo, mezclé mitos del mundo real y relatos personales en mi imaginación para confrontar verdades no dichas a través de un mosaico de fuentes que vi y recogí en mis paseos por la Ciudad de México. Folletos religiosos, volantes, anuncios, periódicos antiguos y fotos que capturan la tipografía y los letreros pintados a mano. Leyendo a Vázquez Ávila, de pronto se me ocurre que otra de las materialidades o materias que constituyen y transforman una ciudad lo es el papel,
lo es la celulosa, la materia prima, pues de esos volantes, anuncios, periódicos antiguos, de los que habla el artista paseante. También habla, por cierto, de lo rascuache, ese concepto tan esencial a la estética y arte chicanos y que se basa, como nos recuerda Vázquez Ávila, en la creación a partir de la escasez. El rascuachismo de Tomás Ibarra Fausto, dice el autor, me inspiró a buscar valor en objetos o materiales del entorno que se perciben como carentes de él, como la foto del bloque de hielo derritiéndose. Pertinente esta fotografía, puesto que aparece insertada en esta primera sección dedicada al agua, pero pertinente también porque inmediatamente nos recuerda a una de las primeras e importantes instalaciones del artista belga-mexicano Francis Alice, titulada A veces el hacer algo no lleva a nada. Muestra a un hombre empujando un gran bloque de hielo a lo largo de una de las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Un gran bloque que va derritiéndose hasta desaparecer del todo, como el lago de Tenochtitlan. Al agua le sigue, en el volumen que tenemos el placer de presentar aquí, que ya está aquí en la mesa, y a la tierra de nuevo, el concreto, el pigmento, la sangre, los desechos y los escombros. Esta enumeración y organización no es caprichosa, sino que tiene un sentido coherente que explica muy bien la introducción. Cito: empezamos con agua por ser el elemento sobre el que se funda Tenochtitlan, seguido por tierra para completar la base geológica. Concreto nos habla de la ciudad construida, pigmento de su color, sangre de los cuerpos que la habitan y de su violencia ancestral, desechos de lo que sobra y se descarta, y escombro de sus ruinas. El problema con las listas es que los lectores irremediablemente no solo leen y ven lo que hay, sino lo que falta. Y el aire y el fuego, esas dos categorías, sin duda, también hacen y deshacen una ciudad. Pero un libro no puede abarcarlo todo, sería injusto pedirle que lo hiciera, sobre todo a un volumen que es meritorio, entre otras cosas, por la riqueza de su contenido. Volvamos a pues, y sigamos con la categoría tierra, y digamos también que el volumen se construye simétricamente con 2 artículos por cada una de las 7 categorías, 14 capítulos, pues, de alrededor de 30 páginas, menos el que inicia la sección dedicada a la sangre. Este tiene cerca de 50 páginas y le queda al lector, o por lo menos a esta lectora, la duda de si no podría haberse ajustado este capítulo a la norma general. Me interesó especialmente el hecho de que una sección del libro se dedicara al concreto, ese material que ya había despertado la curiosidad del crítico cultural Rubén Gallo. En la introducción a Ciudad de México, 7 categorías materiales, se cita el importante trabajo del estudioso mexicano Mexican Modernity, de Avant-Garde and the Technical Revolution, del 2010, que al igual que el volumen que nos ocupa, organiza su contenido alrededor de artefactos materiales. En este caso, la cámara fotográfica, la máquina de escribir, la radio, el cemento o concreto, y los grandes estadios como poderosos transformadores del arte y de la literatura en los años 20 y 30 del siglo pasado. Pues bien, en este libro, el concreto recibe tratamiento igualmente sugestivo y excepcional con el capítulo de Josepina Forte sobre el uso del concreto como materia para la autoproducción de casas en Naucalpan, en la periferia noreste de la Ciudad de México. El segundo capítulo de esta sección, escrito por Diana Flores Ruiz y titulado Mantenimiento del concreto, complementa el trabajo de Forte con otro uso de este material, a saber, el que se aplica a escala institucional y monumental a la construcción del Museo Nacional de Antropología. El concreto, aprendemos en esta sección, es material socialmente dúctil y provisto del don de la bilocalidad. No tiene inconveniente en trasladarse a la periferia empobrecida y la vivienda informal, pero a la vez, vuelto museo, ocupa un puesto prestigioso en el centro mismo de la capital mexicana, en el centro mismo de la historia, la cultura y el arte de la nación. A la ecuación arquitectura informal y periférica, más arquitectura formal y céntrica, la suma Josepina capítulo un tercer elemento.
a saber, el de la historia y origen de la cementera Cemex y de su campaña de mercadotecnia para captar la atención y clientela de los sectores menos privilegiados de la sociedad. Las poblaciones urbanas de bajos recursos, nos cuenta Forte, tienen sueños de concreto, unos sueños que, como argumenta elocuentemente la autora, no vienen de la nada, sino que los instilan y alimentan los intercambios de conocimiento propiciados por las élites tecnopolíticas. Finalmente, Forte añade a sus reflexiones teóricas ejemplos concretos e igualmente valiosos del arduo trabajo informal. Cito: los autoconstructores compran cemento en sacos de 50 kilos, que se llevan al hombro. En la construcción de una casa para una familia se requieren varios sacos de cemento, obtenidos de uno en uno con un distribuidor local. Conforme la familia crece, la casa se expande con ella, dando uso a 30 centímetros de redondos de acero que sobresalen de cada pilar de concreto al nivel del tejado de la vivienda. Los autoconstructores pueden construir plantas adicionales en el futuro, conectando los viejos redondos de acero con otros nuevos, quedando todos ellos integrados en nuevos pilares de concreto. Estos redondos sobresaliendo de los tejados de las viviendas, que no son sino declaraciones de futuros proyectos, caracterizan las casas en construcción a lo largo del río Hondo de Naucalpan. Del concreto y la elocuente descripción de cómo se construyen esas humildes casas por los que las habitan, pasamos, y pasa el libro, a reflexionar sobre el pigmento, otra de mis secciones favoritas. Comienzo que el placer sostenido que me ha procurado la lectura del volumen se intensifica cuando hace acto de presencia el arte o presenta aspectos de la realidad de la Ciudad de México que invitan a la reflexión sobre la justicia social. Esta sección logra las dos cosas. Es claro, una explosión de color que comienza significativamente con el rosa mexicano como insignia nacional estudiado en el primer capítulo, y adquiere enjundia sociológica y etnográfica con el segundo capítulo, el cual se centra en el estudio, cito, de las prácticas de venta de los comerciales de flores en las esquinas y en los grandes mercados de flores de la Ciudad de México. El rosa mexicano, nos cuenta el primer capítulo de esta sección, atrae la atención de la mercadotecnia y pasa de ser en algún momento, especialmente durante la campaña publicitaria de Mancera, marca país a marca ciudad, una marca que deja una de sus improntas más notorias en los nuevos taxis blancos y rosas y que genera encendida polémica, amén de diversas reacciones y proyectos artísticos entre las artistas feministas. Ahí están Las Hijas de la Violencia, por ejemplo, un colectivo de performance feminista que combate el acoso callejero contra las mujeres y que no le hace ascos al empleo profuso del más intenso roso mexicano en sus plantillas y carteles políticos. Para muchos colectivos feministas que abordan el tema del acoso y la violencia de género, nos dicen las autoras, el rosa es un componente crucial de su iconografía. Sirva como segundo ejemplo el tendedero de la artista Mónica Mayer, que por medio de sus diversas instalaciones en la Ciudad de México acabó popularizando el hashtag Mi Primer Acoso y que exhibe en hojas de papel, como no, de color rosa, las respuestas de mujeres a preguntas sobre las experiencias de acoso sexual. Ciudad de México, 7 categorías materiales, concluye con 2 secciones sobre 2 materias y temas emparentados, a saber, los desechos y con los escombros, es decir, concluye con el retrato en muchos sentidos apocalíptico de una ciudad que se pierde entre la basura y las ruinas. ¿Se pierde o se encuentra? Porque como estas 2 secciones demuestran con especial elocuencia, la identidad de una ciudad, de una megalópolis como es la Ciudad de México, se afianza y condensa también en lo que sobra y en lo que se desploma. Ni qué decir tiene que la sección sobre los desechos me interesó especialmente, puesto que llevo muchos años prestando atención a los discard stories o estudios de la basura y he contribuido a esa rama del saber y en particular a todo lo relacionado a los desechos urbanos, como con mi libro Talking Trash, Cultural Uses of Waste, basura, usos culturales de los desechos. La artista y pensadora Ilana Boltnievik inicia la sección con su excelente capítulo Materia Oscura, la condición omnipresente de la basura,
y la termina María Moreno Carranco como coeditora de este volumen, con un magnífico ensayo titulado «¿Qué basurero Santa Fe?». En otras palabras, pasamos del contenido, la basura urbana, en toda su materialidad y concreción, al continente, a saber, ese vertedero que se traga a la ciudad y que se vuelve tabula rasa para un megaproyecto urbano. Como acertadamente apunta el capítulo introductorio, Ilana Boltniewicz centra la mirada en los residuos generados a pequeña escala. Esa basura que producimos todos a nivel individual cuando nos sentamos ante el volante. Y luego más adelante, María Moreno Carranco reflexiona sobre la macroestructura de la industria de los desechos y la realidad de los grandes vertederos urbanos. Avanzamos de lo micro a lo macro, en el capítulo de Boltniewicz, de la basura o aire contaminante que genera un pequeño espacio contenido, como lo es un automóvil, a esa gran superficie urbana, en el capítulo de Moreno Carranco, donde se acumulan, formando su propio paisaje o vastísima geología, los desechos de las grandes ciudades. El carro, para Boltniewicz, es basura en sí misma, generadora insaciable de polución, amén de objeto que por estar parado y por estar abandonado se vuelve desecho, pero es también un espacio en cuyo interior las personas generamos basura, a la par que producimos orina. Cito: comienzo con el interior de mi automóvil. Hay una botella de agua casi vacía que no me atrevo a terminar. Aunque mi boca está seca y hace calor, pienso en las horas que permaneceré aquí, atascada en un embotellamiento, y trato de evitar la necesidad de evacuar líquidos. Otras personas, más audaces o posibilitadas, hacen doble uso de sus botellas y después de beber su contenido las ocupan como urinarios. Estas botellas que brillan como oro se ven en las orillas de muchas calles. Son un recordatorio de la cultura fast pee en la que nos encontramos, una exacerbación radical de la cultura fast food que tendría lógicamente que acabar su ciclo en los desechos veloces, arrojados por la ventana en espera de ser recolectados por algún trabajador de limpia cuyo nombre no conocemos. Fin de la cita. Tampoco conocemos los nombres de los pepenadores que trabajan y vivían en el vertedero a cielo abierto de Santa Fe, este vertedero que fue sometido a un sistemático esfuerzo de borramiento para sobre él erigir lo que para muchos era el megaproyecto más ambicioso de América Latina. El capítulo de María Moreno Carranco cuenta precisamente la historia de esos pepenadores y de ese vertedero. Devuelve, pues, la visibilidad a un espacio y a unos habitantes que, como sostiene la autora, siguen dejando rastros de su pretérita existencia y de su lucha. Cito: el desplazamiento de los aparentes impotentes pepenadores tomó 17 años, considerables cantidades de dinero, intensas negociaciones y un acoso contundente que demostró que el lugar no era una abstracción purificada y neutral, sino un campo de batalla de despilfarro humano, material, financiero y político, corrupción y toxicidad. Para concluir, decíamos al comienzo que le faltaba al índice, ese que se lee como un poema o tratado o como un tratado filosófico, el aire y el fuego. No pasa nada, pueden no estar en estas páginas, pero el vacío que sí es más notorio es el de la marca de género. Aclaro, no es en absoluto un vacío completo, sino parcial tan solo. Ahí está el excelente capítulo de Nora Morales Zaragoza y Ariana Allensworth sobre las diferentes reacciones de las artistas feministas al rosa mexicano, vuelto disposición gubernamental. Ahí está la mención a la glorieta de las mujeres que luchan, en el capítulo de Marisela Becerra García, sobre el memorial a las víctimas de la violencia y otras heridas abiertas de la Ciudad de México. Y ahí está Cleo como centro de la atención en el capítulo de Greg Chrysler sobre Roma, la ya legendaria película de Cuarón. Pero sorprende, no obstante, que en una sección que se llama Sangre, la sangre que no se ve es la sangre de las mujeres violentadas que con trágica frecuencia tiñe de pigmento rojo las calles y los hogares de la Ciudad de México. Otra vez, estoy pidiendo demasiado, pero a fuerza de hacerlo, y gracias a lo mucho que este libro nos da otra cosa, a saber, un nuevo libro posible y alternativo,
porque me pregunto, ¿qué sería del agua, de la tierra, del concreto, del pigmento, de la sangre, de los desechos y de las ruinas, si sobre todas estas categorías hacedoras de ciudad cayera una mirada feminista? Animo a los editores, ciertamente a la editora, que editen este segundo libro, el cual promete ser tan excelente como este primero. Muchas gracias. Le doy también la palabra a José Ramón Ruiz Sánchez, lo voy a presentar brevemente. Es profesor de Literatura Latinoamericana y Teoría en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston. Es autor de Historias que regresan, Topología y Renarración en la primera mitad del siglo XX mexicano, La Reconciliación, Roberto Bolaño y la Literatura de Amistad en América Latina, y el díptico Pozos y Torres. Pasó horas felices de su infancia en el Museo de Antropología. Gracias, José Ramón. Gracias. Me emociona estar en Guadalajara, rodeado de amigos viejos y nuevos. Algunas de las cosas ya han sido dichas tanto por Maite de Yanira como por María Moreno, entonces trataré de obviarlas, de no repetirlas. El libro 7 categorías materiales de María Moreno Carranco y Greg Chrysler es un volumen colectivo que ejerce una nueva comprensión de la Ciudad de México, pero también de los modos de hacer ciudad. O sea, creo que estando en Guadalajara resulta fascinante pensar en 7 categorías materiales y cómo se modificarían para que ajustaran con esta ciudad fascinante. Y me gusta mucho pensar que hace casi exactamente 100 años Francis Ponch se puso del lado de las cosas, y justamente lo que hace este libro es ponerse del lado de las cosas. Ya se han dicho en qué consisten las 7 categorías materiales. Yo creo que estoy en desacuerdo con Maite porque fuego y aire están presentes. O sea, la contaminación del aire de la que habla Ilana son precisamente el lugar donde fuego y aire se convierten en parte de nuestros modos de hacer ciudad. El metano que emite el basurero de Santa Fe en la Alameda Poniente, todo esto están ahí. Entonces, a veces las cosas no se listan en el índice, pero están presentes y muy presentes en el libro. A veces las cosas pasan de un capítulo al otro y es de las cosas más felices del libro. O sea, uno puede leer el libro diciendo, no, bueno, a mí me interesa este capítulo, pero el leer el libro concreto es maravilloso. ¿Por qué? Para usar el cemento hay que usar la arena, que es lo que se minaba en Santa Fe. O sea, parte de los huecos de Santa Fe que luego se rellenan con basura son minas de arena. Bien, quiero mencionar, igual que Maite, María no puede hacerlo porque es la editora y entonces quiere a todos sus hijos por igual, pero voy a mencionar algunos de los capítulos que me resultaron muy gratos. El otro capítulo del agua, escrito por Rafael Tiffany, yo creo que hace una cosa muy importante porque presenta los 2 principios fundamentales que mueven este libro, en mi opinión. Narra, primero que nada, una investigación personal en la que pone el cuerpo de por medio. Es, por un lado, ciencia empírica y, por otro lado, es un performance artístico. A mí me gustaría ver los resultados de esta investigación en una galería. Y lo que investiga es la potabilidad o peligrosidad del agua en diferentes lugares de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tiffany fue midiendo con unos kits, yo me imagino que Mi Alegría, pero de los que venden en California, la concentración de cloro en diferentes lugares del agua de la ciudad, y luego regresaba al hotel y cultivaba cajitas de Petri, ¿no? Y entonces, pues obviamente salían cosas siniestras, o sea, había cosas de terror. Y al mismo tiempo lo va pensando a través del kilómetro cero del agua, así como hay un kilómetro cero de las carreteras del país, que es la estatua de Isabel la Católica, que además es una estatua que oficialmente no se llama así. Oficialmente es la estatua de Enrico Martino, que es
alguien que está muy comprometido con el agua porque hace el tajo original para desaguar la cuenca del Valle de México. El kilómetro cero del agua, dice Rafael Tiffany con toda razón, es el cárcamo de Dolores en la segunda sección del bosque de Chapultepec, que al mismo tiempo es un monumento de Diego Rivera. O sea, Diego Rivera hace una decoración maravillosa que al mismo tiempo es un desastre porque alguien le dice, no maestro, no se preocupe, si usa estos pigmentos van a resistir el agua. Y por supuesto, cuando en 2010 se tiene que rehacer el cárcamo, pues tienen que vaciar el agua y tienen que volver a hacer todo porque los pigmentos no resistieron el agua. Pero este es el kilómetro cero porque ahí llega el agua del Lerma y, en efecto, Rafael Tiffany encuentra que el único lugar donde la saturación de cloro es idónea es ahí cerquita, a 10 pasos del cárcamo, abre agua de una llave y dice, este está bien. Lo que es muy bonito es que la investigación, desde luego, termina cuando al pobre Rafael Tiffany le da una venganza en Moctezuma o, en este caso, de Tlaloc, ¿no? Y esto que suena así es muy sabroso de leer y no solo es una narración del yo, o sea, al mismo tiempo es una historia de los enormes esfuerzos simultáneos y contradictorios para hacer llegar agua limpia de la ciudad, bombear fuera de la cuenca las aguas residuales y cómo las tuberías, sobre todo a raíz de los sismos, se han ido fracturando y contaminando de manera cruzada, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Pero yo creo que también a todos finalmente nos toca a Empédocles de Agrigento, que es el que inventa las 4 raíces, es el que formula las 4 raíces, agua, fuego, aire y tierra. Pero lo que es menos recordado, y gracias a un gran estudioso de los presocráticos, André Lax, hay que traer a colación, es que además de las 4 raíces, Empédocles formula que para entender el mundo hay que agregar amor y odio, que son las acciones de Filotés y Neico. Espero que mi pronunciación de griego antiguo sea adecuada, si no vendrá Platón a jalarme las patas en la noche. Este trato de los capitalinos con el agua también nos deja ver cómo actúan las dos. Hay un impulso amoroso de hacer grandes obras. El libro reside mucho en el momento del milagro mexicano. Parte de la historia de la ciudad que se cuenta son las obras del momento del milagro mexicano y después reflexionen cómo estas obras se desgastan, se erosionan, resultan inadecuadas al crecimiento de la megalópolis. Al impulso amoroso de hacer grandes obras lo sucede y lo matiza su desgaste, el triunfo de las condiciones subyacentes y sus negociaciones con la práctica de la vida cotidiana, las tuberías con fugas, la contaminación del agua potable con aguas negras y la necesidad de pipas, sobre todo en el oriente de la ciudad. Esta misma dialéctica, donde podemos observar que la función principal del amor es unir y la del odio separar, se hace presente en los textos destinados a la tierra. Otro capítulo que me parece excelente es el de Lauren Bergenholtz, que habla del Pedregal de San Ángel, y en este lugar la lava del volcán Xitle pues fue la condición de imposibilidad de uno de los primeros asentamientos en la cuenca, que es la ciudad preclásica de Cuicuilco, pero deviene siglos después en la condición de posibilidad de una colonia, los Jardines del Pedregal, donde se junta el genio del gran fotógrafo Armando Salas Portugal, el doctor Atl y Diego Rivera, y por supuesto el gran arquitecto jalisciense Luis Barragán. En la atinada lectura de Bergenholtz, el Pedregal plantea una estética de lo recoleto y lo privado, y esto es muy importante. Yo nunca lo había pensado, que la época en que se hace el Pedregal de San Ángel es una época en que domina lo monumental, lo colectivo y lo público, y basta pensar mi alma mater, que está al lado, que es la ciudad universitaria de Mario Pani. Al final, las dos son utopías que con el paso del tiempo traicionan su planteamiento original, y aquí Lauren Bergenholtz muestra, por ejemplo, cómo al lado del espacio escultórico de repente se hace un edificio enorme que es terrible, ¿no? Acelero un poco porque ya nos pasaron la sentencia de muerte, ¿no? El terrible papelito, pero bueno, este capítulo de la Tierra al mismo tiempo tiene un suplemento maravilloso que
piensa los pueblos y los barrios originarios que en la Constitución del 2017 de la Ciudad de México tratan de definirse y es muy vago. En cambio, logran Acquavia Donón y Mario Barbosa pensarlos en términos de tenencias de tierra. Si uno tiene ciertos títulos de tenencia de tierra, es parte del pueblo originario. Se ha hablado ya del caso de Santa Fe, pero me interesa mucho pensar en términos de esta filosofía del amor y el odio, cómo lo que hace María Moreno Carranco aquí a mi lado es una historia de eso que Maite en efecto dice, es una tabula rasa, sí, pero hay un enorme trabajo para decir, no, aquí no hay habitantes, aquí se puede hacer lo que sea. Hay una historia y esa es la historia que recupera María, y no solo hay esta resistencia de los residentes, sino una resistencia de los materiales. Como les decía, en la Alameda Poniente sigue siendo imposible ir a hacer jogging a menos que uno pueda respirar metano. También me gusta mucho el texto de Josefina Forte que ha comentado Maite. Lo único que agregaría aquí es que está lleno de etnografías muy lindas de los autoconstructores y de los vendedores de cemento. Hay vendedores de cemento tan al menudeo que separan los sacos de 50 kilos. O sea, hay gente que no puede comprar los 50 kilos de un jale y entonces pues, compra 10 o lo que se puede, ¿no? Quiero concluir diciendo que el libro de María Moreno y Greg Chrysler consigue no solo ponerse del lado de las cosas, sino además pensar las fuerzas fundamentales que las llevan a ser, y más adelante, al irse desgastando y modificando, descienden al plano y al discurso de la plática cotidiana. Se pasa del genio al ingenio, de la solución general a las frustraciones singulares, de la central hidroeléctrica al diablito que permite que un jacal se ilumine. Para esto hay que moverse de la inauguración de lo nuevo y lo rutilante a la observación sostenida. Quiero discutir muy rápidamente una cita de la filósofa y física cuántica Karen Barad, que dice: conocer, pensar, medir y observar son prácticas materiales de interacción dentro de y como parte del mundo. ¿Qué aprendemos en tales prácticas? No descubrimos hechos preexistentes sobre cosas independientes que existen congeladas en el tiempo. Me parece que este concepto de la interacción y la iluminadora observación de que lo que genera no es preexistente, sino algo que solo surge con la práctica, es perfectamente adecuada para describir cómo los textos de este volumen son resultado de un compromiso sostenido. Aprendemos cómo se hace ciudad solo si nos asumimos paciente y apasionadamente como parte de la ciudad. Solo cuando nuestra acción está y se asume formando parte de las cosas que se revelan en perpetua metamorfosis. Las miradas, e insisto, la paciencia de estos 17 autores permiten abandonar la mera definición del concepto y logran documentar con su interacción cómo se humaniza y cómo incluye amor y odio, y cómo entonces se convierte en una categoría material. Creo que justo a tiempo terminamos. Muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que el libro está en el stand de la UAM a la venta. Les invitamos a que lo lean, que lo conozcan, lo disfruten. Entonces... Libros UAM, Laboratorio de Futuros.